Muy bien. Entonces les comentaba que revisando las temáticas impartidas ya en seguridad, hemos revisado un poco lo que es el decreto ejecutivo 2393 de manera general, ¿verdad? Sí lo revisamos, ¿verdad? Con ustedes. Me comentan, tal vez están más perdidos que yo. Bueno. Sé que lo revisamos de manera general en algunos parámetros como niveles de iluminación y niveles de ruido para poder, cuando estábamos analizando los tipos de riesgos, ¿verdad? Pues bueno, ya les había comentado que el decreto ejecutivo 2393 es en realidad el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo. Es uno de los reglamentos más importantes dentro de la materia de seguridad laboral en Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Porque da todas esas recomendaciones, todas esas características generales que deben cumplir los sitios de trabajo, ¿no? ¿Cómo debe ser un sitio de trabajo seguro? Y asimismo algunas disposiciones de niveles de exposición a los que está regulado. Por ejemplo, hablábamos de los niveles de iluminación, de los niveles de ruido, ¿sí? Entonces es como un máximo reglamento. Dentro de ello, en la primera parte del decreto ejecutivo 2393, habla de los lugares de trabajo de manera general y dice todas las características generales del espacio de trabajo, ¿sí? Algunas bastante de criterio común. En la primera parte de los lugares de trabajo son aquellas áreas del centro de trabajo edificados o no en las que las personas deben permanecer debido a su trabajo. Estas incluyen los talleres, las partes de servicio, las partes de ocio y los centros educativos. Por ejemplo, mi sitio de trabajo es el instituto, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy en el bar, también es mi puesto de trabajo. Estoy almorzando, esa es la parte de ocio de mi parte de mi sitio de trabajo. Si me llegase a pasar un accidente dentro del bar y tal vez estoy en mi horario de comida, igual se considera un accidente de trabajo porque estaba en mi lugar de trabajo, ¿sí? O por ejemplo, áreas de servicio, dice ahí, ¿no? Por ejemplo, en el baño, cosas así, todo eso es el espacio de trabajo. Hablábamos otro ítem que podemos encontrar en la parte del decreto ejecutivo 2393, pues habla de la intervención de todos los ministerios, cómo aportan al área de seguridad. Por ejemplo, yo siempre pongo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo aporta? Pues, por ejemplo, ellos lo que aportan es en la parte de salud ocupacional y en la parte de registro de los accidentes de trabajo que hablábamos en la clase anterior. Entonces, también hay, por ejemplo, la Cámara de Comercio para que permite o que nos ayuda a que las empresas importen o que en nuestro país importen maquinaria que sea segura, que sea certificada y no compremos cosas que son inadecuadas. Bueno, aquí podemos ver cierto déficit, ¿no? Porque a veces desde el propio gobierno, ¿qué pasó en algún momento? Se adquirieron, por ejemplo, unos helicópteros. No sé si ustedes se acuerdan que las Fuerzas Armadas adquirieron helicópteros y de a poco cada uno de ellos fue explotando, ¿no? El último que fue con el capitán Gabela, ¿verdad? Chao helicóptero, chao millones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Estos helicópteros tal vez no cumplían con las certificaciones, claro, los compraron en la India. India no es el referente de tecnología que hay en el mundo. Entonces, desde ahí ya fuimos en contra de lo que establece el Ministerio de Comercio, del Ministerio de Comercio Exterior, de importar cosas que sean certificadas, ¿no?
¿Y qué pasó? Pues murieron muchas personas, ¿no? Mientras operaban estos, incluso el propio capitán que estuvo detrás de esa compra murió en uno de esos helicópteros. Entonces, un accidente de trabajo, pues murieron realizando operaciones de rutina, ¿no? Entonces, eso habla en primera instancia el decreto ejecutivo 2393. También habla un poco de las funciones que debe cumplir el empresario, de las funciones que tiene el trabajador, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, algunas de sus funciones, es decir, algunas de las obligaciones que tienen que cumplir y algunos de los derechos a los que tienen, ¿no? Del empresario, pues establece así de manera general que está obligado a tomar todas las medidas que permitan eliminar el riesgo o minimizarlo, ¿sí? El empresario, para poder aplicar este tipo de situaciones, tiene que establecer el tipo de actividad de su empresa, el tipo de instalación, si es un taller, si es una oficina, los materiales utilizados, los equipos y métodos de trabajo que se utilizan dentro de mi empresa. Vemos aquí un desglose de lo que ya les había dicho, ¿no? Disposiciones generales, obligaciones de cada una de estas instituciones que les estaba mencionando, la organización preventiva, es decir, tenemos que crear el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las empresas. ¿Cómo funciona la organización preventiva? Pues cada empresa, por más pequeña que sea, tiene que tener un delegado de prevención. Pero ahora si mi empresa son yo que soy la jefa y le contrato a alguien más, pues es una empresa pequeñita, quien se hace cargo de eso, pues es el mismo jefe. El mismo jefe hace todos los permisos y listo, no pasa nada. Si ya tengo 10 trabajadores dentro de mi empresa, pues ya no puedo hacerlo yo solito, necesito a veces ayuda ya de un trabajador, ¿sí? Entonces le digo, oye, ven, ayúdame que tengo que hacer estos permisos, listo, ok. Y después de eso, si yo tengo hasta 50 trabajadores, también ya tengo que trabajar con un delegado de prevención que ya tenga un poco de conocimiento de seguridad. Y si tengo más de 50 trabajadores, tengo que crear el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Es decir, ya a partir de 50 trabajadores ya tiene que haber una unidad, un comité, y ya no es responsabilidad directa del jefe, sino de alguien más, ¿sí? O de un grupo aparte, ¿no? Y aquí el día de hoy vamos a revisar esta parte que dice condiciones generales de los centros de trabajo, porque este es un reglamento muy, muy amplio. Y aquí les dejo los demás ítems que tiene el decreto ejecutivo 2393, como los aparatos, máquinas y herramientas, cómo debe ser el mantenimiento, cuáles son los sistemas de protección, cómo deberían ser estas herramientas para que sean seguras. Demasiada información importante. Manipulación y transporte de cargas, por ejemplo, en los centros de refrigeración, donde hay lugares que son muy fríos, muy calientes, cómo debe ser el espacio. Protecciones colectivas, protecciones personales. Dentro de las protecciones colectivas pueden encontrar la señalética, ¿sí? El tipo de señalética de seguridad. Por ejemplo, la señalética de color verde es para el resguardo, la señalética de color azul es para información. Entonces, todo esto está normado ya dentro del decreto ejecutivo 2393. Muy bien, vamos a enfocarla en la primera parte que dice condiciones generales de los centros de trabajo y, como ven, sigue desglosándose mucho más. Yo me voy a ir solo a la parte que dice seguridad en el proyecto para darles como un abreboca ahí, ¿sí? Seguridad en el proyecto y en la parte de edificios y locales. De ahí vienen servicios permanentes como, por ejemplo, si hay empresas que tienen que formar campamentos, ¿cómo debe ser ese campamento? Pues ahí dice, tiene que tener un comedor, tiene que tener los baños. Entonces, incluso eso está normado dentro de este reglamento. Medio ambiente, factores físicos, químicos, frío industrial, ¿sí? Entonces es un
reglamento muy, muy amplio. De la parte de seguridad estructural, yo pongo aquí a Albert Einstein siempre, ¿no? Albert Einstein. ¿Qué dice Albert Einstein? Usa tu sentido común, ¿verdad? Para el sentido común, cuando nosotros vamos a generar un espacio de trabajo, digamos que me dedico al área de construcción, pues debo crear espacios de trabajo seguro, tengo que hacer una buena estructura, después un buen piso, tengo que hacerle un buen relleno, si es que está. Entonces, ya es una parte de sentido común. Algo que a veces le falla a la gente, ¿no? Cuando están construyendo sus casas. ¿Qué es lo que pasa aquí en Ecuador? Hacen una casa, una media agua, ¿verdad? Y hacen sus columnas y todo bonito. Pero entonces se casó el hijo y necesita un lugar donde vivir. Vamos a hacer un segundo piso en la casa. Muy bien. Pero la estructura, ellos no saben si esa estructura aguanta para un segundo piso. Seguramente cuando lo hicieron la estructura solo era para un piso, ¿no? Pero bueno, quieren hacer un segundo piso. Y después hacen el tercer piso sin saber si las columnas, la estructura base realmente era suficiente. Y eso se dejó ver cuando, sobre todo en el terremoto que hubo en Manabí en el 2015, 2016 creo que fue, se dejó ver esta cultura, ¿no? Muy mala que hay en nuestro país en el área de estructura, ¿no? En Chile también pasó lo mismo, pero no se destruyó por completo la ciudad como se destruyó en Manabí, ¿no? Porque hay una falla estructural, es decir, nos falla el sentido común y construimos por construir, ¿no? Lamentablemente en nuestro país los permisos de construcción no son tan estrictos como lo son, por ejemplo, en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que está frente a eventos más catastróficos, por así decirlo. Por ejemplo, a Estados Unidos, cuando acuerda el huracán Katrina, que las lluvias, que la sequía. Entonces, por ejemplo, los permisos de construcción allá son mucho más difíciles de cumplir. Ellos verifican, por ejemplo, que usted construye una casa con aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho frío se puede morir. O si hay mucho calor, no hay adecuada ventilación. Entonces tiene que tener una adecuada ventilación y un adecuado aislamiento. Entonces, y si no cumple con eso, no le dan los permisos de construcción y usted no puede legalizar su casa, ¿verdad? Aquí en nuestro país pagamos el permiso de construcción, pero no nos hacen ningún tipo de peritaje, no nos revisan ningún tipo de estructura, entonces aquí no está normado de esa manera. Por ejemplo, en las construcciones públicas y privadas que se hacen, por ejemplo, la construcción de escuelitas y cosas así, bueno, ahí se audita un poco más, ¿no? De que se cumpla con ciertas estructuras y cosas así, pero igualmente ya nos hemos dado cuenta de que en la parte de construcción se busca mucho ahorrar en materiales y cuando acuerda esa obra empezó a deteriorarse como al año, como a los 2 años. Entonces, los peritos de construcción aquí en el país no son referente de seguridad. Veamos aquí algo ya más específico, el artículo 22, que nos habla de la superficie y la ubicación de los puestos de trabajo, ¿sí? La altura mínima que debe tener la oficina donde trabajo o el taller donde trabajo, perdón, del piso terminado hacia arriba tiene que ser de 3 metros de altura. Y si es una oficina, podríamos decir que puede estar a 2.3 metros de altura. Y por ejemplo, esto aquí en Sucumbíos, pues sí hace un cambio, ¿no? Sabemos que el techo bajo genera mucho calor, ¿sí? Y va a ser un lugar estrecho visualmente, entonces el trabajador está en una oficina ahí toda con el techo bajo, que hace calor, y va a ser muy diferente a un lugar donde tiene un techo alto, donde hay una buena circulación de aire, ¿sí? Entonces, sí pesa, ¿no? A la hora
a la hora de estar en un sitio de trabajo durante mucho tiempo. El espacio mínimo por trabajador debe ser de 2 metros cuadrados, es decir, ¿quién podría yo tener 2 metros así, de manera vertical, y 1 metro así, o 2 metros de manera horizontal y 1 metro para acá? No es un espacio muy grande, pero ese es el que dice la norma y es lo que deberían darme, y esto se puede ver más en oficina, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí en la oficina? Antes, cuando trabajábamos en el instituto, teníamos una mesa larga que mediría unos 2 metros, por ahí, o 3 metros más o menos, sí, unos 3 metros por ahí. Medía la mesa de largo. Pero en esa mesa teníamos que sentarnos 3 personas. No, ni 3 metros tenía. Entonces teníamos que dividirnos. Yo tenía aquí mi computadora y se supone que me tenía que tocar 1 metro, ¿verdad? Y el otro 1 metro y el otro metro. Pero el compañero de al lado tenía una computadora de PC, de escritorio, que ya ocupaba un espacio bastante grande. A mí, ¿qué me pasaba? Me chocaba, sí, siempre me pasaba que me chocaba, y aquí hace mucho calor y me daba muchísimo calor verle al compañero que estaba muy cerca, porque a veces hay días que no funcionaba el aire acondicionado y como es todo cerrado era bastante caluroso. Entonces eso genera cierta fatiga, cierta molestia, de que uno no tiene la movilidad, ¿no? Por ejemplo, yo no podía dejar nada acá cuando tenía que calificar los exámenes, era aquí así. No podía ponerlo en otro lado porque le estorbaba ya el espacio de trabajo del compañero. Entonces, ahora que nos van a construir bonito el instituto, esperemos que nos den un cubículo un poquito más grande, ¿no? Al menos, por ejemplo, cuando vamos a calificar, era todo un reto era ahí. El volumen mínimo, pues ya sabemos, si son 2 metros cuadrados acá y 3 metros de altura, pues son 6 metros cúbicos. Los espacios de trabajo deben estar siempre señalizados y delimitados, lo que ya les había dicho, ¿no? Hay que delimitar pasillos, y si estoy alrededor de una maquinaria, debo delimitar el espacio para que el trabajador pueda operar esa maquinaria. En el artículo 23 habla de suelos, de techos y de paredes. Los suelos tienen que ser fijos, estables y no resbaladizos. También tenemos que tomar en cuenta la actividad que se realiza dentro de la empresa, cuánta carga va a soportar el piso y qué tipo de productos, ya sean químicos, corrosivos o no, pueden entrar en contacto con el mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que he visto es que a veces de esto se olvidan algunas empresas, ¿no? Si se dan cuenta, en los bancos, en esas oficinas más sofisticadas, suelen colocar una baldosa hermosa, muy bonita, brillante, pero cuando uno va caminando por ahí, se va resbalando. Solo se fueron a la parte de estética, pero no a la parte de seguridad. Tenían que haber comprado otro tipo de baldosa, ¿no? Las rampas, ¿sí? Las rampas que son espacios de inclusión dentro de las empresas, tienen que estar diseñadas de forma tal que tengan un ancho mínimo de unos 60 milímetros y listones transversales de 400 milímetros de separación como máximo, ¿no? Dentro de las escaleras fijas, podemos tener escaleras generales y escaleras de servicio. Las escaleras generales son por las que circulan siempre los trabajadores. Soportan una carga que no sea menor a 500 kilogramos por metro cuadrado, es decir, tienen que ser escaleras que resistan muchísima carga, ¿no? El paso que puede generarse a través de la misma. De servicio, tienen que ser de al menos 60 milímetros de ancho. Aquí, bueno, aquí de manera general, la altura máxima entre los descansos tiene que ser de 2.7 metros de altura, es decir, subo 2.7 metros y tendría que haber un descanso, no puede continuar la escalera, ¿no?
La inclinación con respecto a la horizontal, es decir, al piso, no tiene que ser menor a 20 grados ni superior a 45 grados. Y si les has pasado que a veces hay escaleras que parece que están muy tumbadas hacia abajo o que están muy hacia arriba, ¿verdad? Cualquiera de las dos resulta cansado, ¿verdad? Unas que son como muy extendidas hacia el piso y qué pereza estar ahí, camine y camine, parece que no avanzo nada. Entonces, como mínimo, tendría que tener una inclinación de 20 grados, ¿sí? Y máximo 45 grados, ¿verdad? Uy. 45, 20, perdón, sí, sí está bien. En las escaleras de servicio, la inclinación no será mayor a 60 grados, ¿sí? Si se dan cuenta, 60 grados, entonces ya está, con respecto a la horizontal, ya está mucho más amplio. Entonces, quiere decir que las escaleras de servicio, nosotros las encontramos, por ejemplo, en calderos, en entradas a maquinarias, y por lo general son puntos un poco remotos. Entonces tal vez las escaleras por eso ya están como más paradas, ¿no? La inclinación ya es como de 60 grados, ya es más recto, ¿no? Completamente recto serían 90 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? No usar escaleras de caracol, excepto si son salas o máquinas y calderos. Pongo aquí una descripción de cómo es la diferencia entre una escalera general y una de servicio. La escalera general, la huella está de color rojo, que vemos aquí esta línea horizontal, que es la profundidad del escalón. Debe tener al menos 230 milímetros. Y en una de servicio al menos 150. Vemos que son escaleras más pequeñas, ¿no? Y la contrahuella, que es esta altura del escalón, acá como un mínimo 130, y también en la de servicio 130 milímetros. Por la parte de acá vemos barandillas y rodapiés, ¿sí? Las barandillas y rodapiés son los siguientes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un pasillo. Por ejemplo, tenemos aquí un pasillo y le vamos a colocar una barandilla. La barandilla va a estar por acá. ¿Sí? La altura mínima tiene que ser de al menos 90 milímetros, es decir, que desde este piso terminado hacia arriba tienen que haber 90 milímetros, 900, perdón, milímetros. ¿Sí? El hueco existente entre el rodapié y la barandilla tendrá una barra horizontal situada a media distancia. Es decir, por aquí tengo el piso terminado y aquí tiene que haber un rodapié, es decir, una pequeña varilla para que no se vaya a escapar ningún trabajador por ahí. Pero también tiene que tener una varilla horizontal en la mitad. ¿Sí? Entonces, por aquí tengo la barandilla, por aquí tengo el rodapié, por acá el piso terminado, y aquí en el medio tengo que poner otro barrote horizontal, ¿sí? En medio de las dos. Pero si tal vez no quiero o no me gusta ese diseño, no le pongo la barandilla horizontal, sino que también lo puedo poner por barrotes verticales, es decir, puedo colocar diferentes tipos de barrotes a lo largo de la barandilla, con una separación máxima de 150 milímetros. Entonces, si la pongo horizontal o si la pongo vertical, lo que quiere garantizar es que le sirva de apoyo al trabajador, ¿verdad? Que tenga una altura suficiente para que el trabajador sienta esa seguridad de que no se va a caer, ¿verdad? O que si llega a resbalarse o algo, no se va a ir por la mitad, ¿sí?
Y los rodapiés tendrán una altura mínima de 200 milímetros sobre el piso terminado, es decir, este espacio que hay aquí entre el piso terminado y el rodapié es de 200 milímetros, que traducido a algo más entendible son aproximadamente 20 centímetros. ¿Sí? Que tiene que estar el rodapié con respecto al piso terminado. Los pasillos, ya habíamos dicho, tienen que estar señalizados, delimitados y sobre todo sin obstáculos. ¿Sí? Deben poder limpiarse sin riesgo. Vemos aquí, hay un pasillo que está señalizado, el cruce cebra. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay una libre circulación. ¿Sí? Y no hay obstáculos dentro de la vía. Si este pasillo es de circulación de vehículos y si va en un solo sentido, tiene que tener como mínimo un ancho de 60 centímetros, ¿no? Es decir, de aquí a acá, mínimo unos 60 centímetros si es vía de circulación de un solo sentido. Y si tenemos un doble carril, la altura mínima tendría, el ancho mínimo, perdón, tendría que ser de 90 centímetros, ¿sí? Que es el caso que vemos en la fotografía. Es de doble sentido, por lo tanto tendría que ser 90 centímetros. Uy, estaba escribiendo con el otro, ¿no? Entonces, en cuanto a los pasillos, delimita el ancho adecuado, ¿sí? Aquí habla de manera general de puertas y portones. Por ejemplo, las puertas transparentes tienen que ser señalizadas. Si se dan cuenta, tienen aquí cómo se abre la puerta, ¿sí? Cómo se cierra en este caso, tiene que ser señalizada, porque si no representaría un riesgo. Las puertas correderas tienen que tener un sistema anticaídas que soporte el peso. Las puertas de acceso a escaleras, como vemos estas puertas, tienen que tener aquí un pequeño descansillo, ¿sí? Digamos que hay una oficina en la parte de arriba, no va directamente de la escalera a la puerta, sino hay un pequeño descanso. Las puertas mecánicas tienen que tener paros de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en la institución se realizaron una puerta automática que, bueno, ya se sacó por la construcción, pero los chicos se demoraron muchísimo en programar el sistema de emergencia, es decir, ¿qué pasa si alguien pasa corriendo mientras está entrando un vehículo, cosas así, ¿no? Para que no vaya a existir ningún tipo de accidente. Puertas giratorias son puertas eléctricas, por lo tanto no tenemos que utilizarlas durante una emergencia. Puertas de vaivén necesitan una visibilidad, ¿sí? Vías y salidas de evacuación, ausencia de obstáculos, señalización. ¿Cuál señalización? Pues la que establece el capítulo 6 del decreto ejecutivo, señalización de seguridad. También tiene que tener una iluminación convencional y de emergencia. Las salidas de emergencia o las vías o pasillos por lo general tienen lámparas de emergencia que cuando se va la luz se prende. Y también tienen señalética reflectante, es decir, cuando ya se fue toda la luz, las pueden ver, ¿no? Como las que tienen las chaquetas de los motores de las motos, ¿no? Tienen esos filos que reflejan la luz, ¿no? El uso de las escaleras de mano, si tal vez les interesa un poquito más entrar en ese detalle, artículo 28 sobre la instalación y utilización de las escaleras de mano. En nuestras próximas clases vamos a hablar de lo que son las instalaciones del riesgo de electricidad y el riesgo de incendio, ¿sí? Si quieren entrar un poquito ustedes en detalle, tal vez de su parte, el artículo 143 habla toda la parte del sistema contra incendios. Esto ya lo habíamos visto un poco de manera general, el artículo 53, que habla sobre la ventilación, temperatura y humedad dentro del sitio de trabajo. Por ejemplo, la temperatura nos dice que se debe mantener por medios naturales o artificiales un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. Aquí en Sucumbíos es muy importante, ¿no? Hay personas que trabajan en el campo y que
donde no hay aire acondicionado ni un ventilador. Entonces ellos quieren pedirle a la empresa que por favor les pongan un sistema de ventilación, pero no saben o no sabían que estaban amparados en el decreto ejecutivo 2393, ¿sí? Lamentablemente el decreto ejecutivo 2393 habla sobre la humedad en el espacio de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no dice que tiene que estar a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Eso no dice como tal el decreto ejecutivo. Habla de un nivel de humedad. Pero bueno, por ejemplo, en ventilación, sí nos habla de una velocidad, ¿sí? Nos habla de 15 metros por minuto o 45 metros por minuto si está muy caluroso. Entonces, por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que trabaja en el campo o cosas así y quiere solicitar un ventilador, lo pueden hacer, ¿no? Y que cumpla con estas velocidades, ¿no? Ya es un ventilador un poco más bueno, ¿no? Esos ventiladores chimbos que saben a ver por ahí, ¿no? Entonces, la humedad, ese es el valor que define en realidad el espacio de trabajo, ¿no? Y lamentablemente no hay una temperatura adecuada. Me decía en la consulta unos compañeros de otra empresa que trabajaban en el campo y me decían, a ver, pero ¿cuánto es la temperatura para en base a eso pedir? No hay, pero sí hay la ventilación que puede haber. Niveles de iluminación, ya habíamos visto el artículo 56. Incluso vimos también los niveles de ruido y hablamos por ahí incluso algo de las cargas, ¿no? Cuando estábamos analizando los riesgos. Bueno, con esto damos por terminado estos temas un poco complementarios que había que tratarlos y que serán parte del examen del primer parcial.